Buenas noches. El día jueves, en el transcurso de la mañana o de la tarde, este programa va a ser emitido. Estamos obviamente contentos, estamos todavía disfrutando el momento del triunfo y dispuestos a hacer el análisis político que corresponde, ¿cierto? Y por tanto a mirar desde la perspectiva más fría y con una mirada un poco más de largo plazo, como siempre, acompañado por Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y antes de conversar, bueno, nosotros le hemos dado por colocar algunas cancioncitas, algo que vaya, que nos sitúe, ¿no es cierto?, este gran partido en el que estamos. Qué mejor que Los Miserables. Un gol a estadio lleno, compañero. Los caras sucias parece que fueron a votar, ¿no? Así es, pues. Así es, pues. Así es, pues. Y las caras sucias. Y las caras sucias. Las caras sucias. Y las caras sucias, ¿cierto? Los así y las. Más las que los. Pero también, sí. Bueno, buenísimo, ¿Sí? buenísimo. Sí. Bueno, aquí estamos con una polera, como diría Jorge González, con una polera yellow. ¿Ah? Una polera yellow, sí, pues. Yellow. Está colocándose acorde a los tiempos, ¿no? Acorde a los tiempos. Me parece muy bien, pues. Me parece muy bien. Hay que ir así a las reuniones ahora, parece. Ay. Bueno. Oye, Juan Andrés, ¿cuál es la visión que hay de este contundente triunfo? Que es una elección también que da el pueblo de Chile, ¿no? Es una elección muy contundente. Porque existían efectivamente algunas encuestas en donde se daba por ganador a Gabriel, pero bajo esa diferencia y con este ímpetu de la capacidad de gente yendo a votar, pensando también en lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, unas horas antes, también preocupados por la situación que se dio por la locomoción, que era un tema real, que el propio candidato lo tocó en su discurso, en el discurso de la noche, ¿no? En el discurso triunfador no lo dejó pasar. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés? Bueno, Omar, yo todavía yo voy a estar, yo creo, con un rato largo, muy emocionado porque, bueno, yo creo que nosotros en nuestro humilde programa hemos intentado, especialmente en las últimas semanas, tratar de hacer diagnósticos lo más cercanos a la realidad, porque al final los diagnósticos ayudan cuando permiten recrear, ¿no? Uh-huh. Yo por lo menos soy muy partidario de eso, no tanto de la opinología como esa cosa ególatra de centrar la credibilidad en este caso en quién opina. Está bien, yo entiendo eso perfectamente, pero creo que cuando uno se mete en los análisis, tiene que tratar de hacer el esfuerzo por recrear. Así también puede ayudar más. Yo creo que nosotros, Omar, y lo digo con mucha emoción y con mucha humildad también, creo que en varios aspectos dijimos cosas que son bien claves para entender lo que ocurrió en este histórico y epopéico día de las elecciones. Primero, que yo creo que de una manera muy fuerte y muy contundente, la votación que logra Gabriel Boric y Aprobodignidad
está basada en una cantidad muy grande de personas que no habían ido a votar en la primera vuelta y en las elecciones anteriores. Ese es un primer dato clave. Es mucha gente la que fue a votar en segunda vuelta. Mucho más gente, mucho más gente. Ese es un dato que ya está, es parte de la realidad. El CERVEL ya está liberando los resultados por mesa, por lo tanto ya hay análisis de las características de la composición. Sí. Un segundo elemento clave, muy importante, es que Gabriel, el candidato presidencial, el presidente electo de Chile en este momento, el presidente más joven de la historia de la República, obtiene una votación muy contundente que proviene del candidato en la primera vuelta, Parisi. O sea, fue muy abrumadora la cantidad de gente que vota por Parisi y que en segunda vuelta vota por Boris, especialmente en Iquique, Arica, Antofagasta y Atacama. Eso es una cantidad de votos muy importante. Y esto confirma lo que de alguna u otra manera nosotros hemos venido diciendo en nuestros humildes programas, en nuestros humildes análisis, pero con mucho esfuerzo, que el votante Parisi es un votante que estuvo en el estallido social, mayoritariamente, que tiene una mirada muy crítica hacia lo que denominan la clase política, los partidos políticos, que tiene también una ansiedad de transformaciones y que vive en carne propia la desigualdad. Y ese votante que mayoritariamente se inclina por Gabriel Boric, a pesar de que Parisi, el día sábado, antes de las elecciones, llama a votar por Kast. Y por tanto, creo yo que la credibilidad política y el liderazgo de este caudillo que vive en Estados Unidos recibe un golpe muy contundente, muy contundente. Luego, lo que tú decías, hay una votación enorme, enorme, enorme de mujeres más o menos de 35, 40 años. No es que sean jóvenes, jóvenes, ¿no? Son jóvenes, pero vienen de los 35 para arriba en la composición etaria bastante multifacética. Y claro, efectivamente, una gran cantidad de mujeres jóvenes se vuelcan a votar por Boris y una gran cantidad de mujeres adultas, tercera edad, se vuelcan a votar por Boris. Nosotros hicimos una asociación que creo que es bastante correspondiente a la realidad. Primero porque Kast humilló a las mujeres chilenas. Las humilló a las disidencias de género. Las amenazó, las maltrató. Yo creo que todo eso fue lo que también produjo esta reacción profunda, profunda. Creo que es muy evidente que el llamado que hace Michelle Bachelet en un video y luego el mismo día de la elección a votar confirma lo que nosotros habíamos hablado, y es que hay un universo de mujeres en este país, particularmente sectores medios y sectores bajos. Mujeres emprendedoras, mujeres que según el último censo subieron de 1 a 3, que es mucho eso, es mucho, las que son las jefas de hogar. Y en Chile la jefa de hogar o el jefe de hogar, en este caso la jefa de hogar, es la que provee el recurso para la pervivencia. O sea, te digo, ese es un dato clave. Bueno, ese mundo de mujeres sacrificadas, luchadoras, que dan la pelea por ella y por su familia y por sus parejas, se volcó a votar también por Gabriel Boric. Se volcó a votar por Gabriel Boric. La región metropolitana hay comunas donde, como Lo Espejo, como Pudahuel, como Cerro Navia, como Macul, que la votación por Gabriel Boric se fue para arriba, se fue para arriba.
Y ahí también hay una composición etaria que va mucho más allá. Los jóvenes son las y los jóvenes muy importantes, pero también hay una composición etaria que amplía el arco, ¿no? Nosotros varias veces dijimos en la región metropolitana los llamados que hace la compañera más votada como senadora de la República de Chile, que es víctima de la represión y de la violencia del Estado y de este gobierno. Llamó a votar por Boris, junto con el compañero que también ha sido víctima de la represión, que quedó ciego. Ellos llamaron a votar por Gabriel Boric, se reunieron con Gabriel Boric. Era emocionante el día domingo, en la tarde ya, cuando llega ella al comando a saludar a Gabriel. O sea, fue un compromiso claro, directo, neto, no fue como en la politiquería noventera y parte del 2000, no, los guiños, de este le hizo un guiño, no, se jugaron con todo el cuerpo, se jugaron con todo el cuerpo. Y esto yo lo remarco porque así como el video de Michelle Bachelet, así esta involucración directa, clara y fuerte y contundente llamó a esa votación, que son 405.000 personas en la región metropolitana, que votaron por ella como candidata a senadora, la senadora lejos más votada de todo el país. Lota se volcó, cambió el resultado que antes era muy mayoritario de esa casa. O sea, hay situaciones que yo creo que todavía hay que desentrañar para comprender en mayor profundidad lo que yo creo que es muy claro, Omar. Yo hoy día, en estas horas, me tocó participar, entre otras, en una reunión de la Mesa Política de Prodignidad, donde están todas las fuerzas políticas y sociales. Y prácticamente era un acuerdo, más que consenso, que lo que aquí quedó en evidencia no fue lo que dicen los grandes medios, algunos personajes, que la votación de Gabriel es producto del centro, producto de, no sé, de una especie como de equilibrio. No es así. O sea, el resultado, lo que está reflejando, sea por este fenómeno, como digo, de parar al fascista, sea por esta agresión a las mujeres, sea la disidencia de género, sea porque hay una convicción muy profunda de que se quiere que en este país de una vez por todas haya dignidad en las pensiones, en los salarios, en fin, en la vivienda. Eso es lo que explica este resultado tremendo, que además el día domingo en la noche en la plaza, perdón, en la Alameda ya era multitudinario. En las poblaciones había manifestaciones, en regiones había manifestaciones. Esto se pareció mucho al estallido, cuando millones salían a las calles. Y ahora, ese domingo en la noche, millones salieron a las calles a celebrar y a decir: aquí estamos y este es el triunfo de nuestro candidato. Yo creo que el discurso de Gabriel el domingo en la noche es un discurso histórico. Lo fue en el cierre de campaña, un discurso histórico. Y yo creo que ahora lo que viene es algo muy intensivo, que es construir gabinete, construir gobierno, priorizar las cosas que hay que hacer, empezar a construir este respaldo popular de manera activa. O sea, que este respaldo popular sea de verdad un punto clave de la construcción participativa del gobierno. Y por lo tanto no una democracia representativa fatigada, controlada por las élites, sino que una democracia participativa donde el sujeto popular, los pueblos, este campo popular de lo que hemos hablado en este programa tantas veces, sea de verdad el protagonista. Yo creo que el propio presidente electo en eso tiene una hipersensibilidad, y como a él no ha tocado vivir más que a nadie, no, a él le ha tocado vivir más que a nadie este cariño, esta cercanía, esta interacción con estas multitudes. Creo yo de que hay una convicción muy grande de que abrimos efectivamente un nuevo Chile, como dice la canción, ¿no?, de la campaña. Sí,
escuchándote, Juan Andrés, y viendo además desde la experiencia que uno puede recoger a partir del examen de la propia mesa donde uno vota. En mi mesa habían 10 votos más de los que históricamente asistían. Y el número de votantes por Boric se incrementa muchísimo. Y el voto de Kast se estanca. Esa era la realidad de la mesa. Entre primera, segunda vuelta y más o menos concordante con lo que se votó en otros momentos. No es que sea una mesa que yo creo que venga y refleje la realidad del país, no lo veo así, pero sí creo que siempre he creído que uno tiene que pensar y analizar la realidad desde los espacios directos que uno tiene y desde los datos duros a los que uno tiene acceso. Segundo elemento, me tocó estar en la celebración en este espacio que es Plaza Ñuñoa, y por tanto ver el jolgorio, la celebración en un espacio, ¿no es cierto?, que ha sido identificado culturalmente como un espacio del Frente Amplio. Y era multitudinario, mucha alegría, mucha gente en la calle, mucho vehículo, manifestaciones pacíficas. Extrañamente a esa hora de las 8:20 empiezan a aparecer las micros que iban bajando Claro. por Avenida Irarrázaval, Las micros que camino, no estaban en el día, claro, camino claro. hacia Plaza Italia, las micros iban bajando. Eh, Digo esto porque a partir de esa experiencia que uno va recogiendo, de esa sensibilidad que uno va captando, de que ahí había mucha gente joven, efectivamente mucha gente joven, y que por tanto permite, ¿no es cierto?, de que algunos sectores planteen el tema de si el componente, cuál es el valor del componente etario en este sentido. Eh, pero también olvidando algunos elementos. Primero que este componente, ¿no es cierto?, de las generaciones siempre ha estado, o sea, ha estado en todas las sociedades y afecta, por cierto, a todos los sectores políticos. Digo esto porque también se ha escuchado, he visto algunos análisis, he visto a gente que escribe, otra gente que habla, sobre la situación, ¿no es cierto?, de estas dos almas del Partido Comunista, de estas supuestas dos almas. Además de esto, de estas supuestas, ¿no es cierto?, visiones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con estas generaciones y con esta idea o proposiciones también de que una generación se tiene que comer a la otra, cuestión que también es bastante peregrina, eh, porque para eso también hay que conocer algo de la historia y de la cultura del propio Partido Comunista. Solamente quienes no conocen eso pueden venir y plantear una situación de esas características. O sea, porque desde esa mirada, ya la generación del 60, ya la generación que llega con Salvador Allende, estoy hablando de los jóvenes, tenían un componente no solamente etario, sino que tenían un componente intelectual distinto al de los militantes comunistas que eran dirigentes sindicales, que venían del mundo popular, que venían del mundo social, y que se encuentran y se enriquecen con estos jóvenes, ¿no es cierto? ¿Dónde estaba Lautaro Carmona? ¿Dónde estaba Gladys Marín? ¿Dónde estaba, por cierto, Guillermo Tellier? Y otros tantos y tantas, por nombrar solamente eso. Y cómo eso se va conjugando, ¿no es cierto? Y van adquiriendo, ¿no es cierto?, ciertos espacios dentro del sistema partidario. Eso mismo ocurrió también en la generación de los 80. Le ocurrió a la generación, ¿no es cierto?, que le tocó estar al alero de lo que fue la política de rebelión popular. Y que significó también entrar en diálogo y entrar en diferencias políticas, porque por cierto siempre la han habido, en todos los sectores políticos existen, sería una mentira venir a decir eso, que eso no es así, y que desde ese punto de vista
¿no es cierto? Esos componentes o esas dimensiones culturales, pero que también tienen un contexto internacional, un contexto social. Los jóvenes de los 60 estaban en plena Guerra Fría, los jóvenes de los 60 estaban con la invasión en Checoslovaquia, los jóvenes de los 60 estaban con la Revolución Cubana. Entonces, los jóvenes de los 80 estábamos con la Guerra Fría, los jóvenes de los 80 estábamos llenos de dictadura en América Latina. Los jóvenes del 2000 tienen el Comando Sur. El Comando Sur existe. Y por tanto, a mí me parece que una de las cosas que nosotros hemos planteado en este programa y lo hemos hecho de manera muy abierta, muy clara, como un elemento de discusión, es la dimensión geopolítica. El componente geopolítico para poder entender las situaciones al interior y desde el exterior. Y yo creo que esa situación, cuando tú analizas solamente desde el punto de vista generacional y no agregas a eso el elemento geopolítico, no tomas en consideración los aspectos culturales, los aspectos sociales que se están dando fuera del país, en América Latina, toda esta situación que se está viviendo hoy día, ¿no es cierto?, en la Europa, en la Eurasia, toda esta tremenda crisis en la que se está, y que tiene otro tipo de componentes muy distinto a lo que era la Guerra Fría. Entonces, si nosotros no entendemos que ese mundo está, vamos a tener un análisis fácil, ramplón, simplón, de venir y decir, mire, no, esto se soluciona con que vengan e ingresen jóvenes nomás a comandar un partido político X. Y la situación no es esa. O también venir y decir, también de manera ramplona y simplona, mire, ¿sabe lo que pasa? Es que aquí los que están en el Congreso son los que tienen que conducir los partidos políticos, como si los partidos políticos no tuvieran una vida propia, como si los partidos políticos no tuvieran en sí mismos, ¿no es cierto?, una serie de condicionantes culturales propios. A mí me parece que ahí se dan situaciones que yo creo que son bastante de una intencionalidad muy clara, ¿no? Hacia dónde se apunta, qué es lo que se quiere. De que se quiere lanzar un campo minado, de que en el fondo se quiere tener a un partido comunista o a sectores dentro del mundo de la izquierda divididos a partir de situaciones imaginarias. Más allá de que puedan existir, ¿no es cierto?, como evidentemente tendrán que existir visiones que son distintas frente a una misma realidad y que se dan en el diálogo. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, frente a cómo, principalmente, estoy pensando, por ejemplo, en una entrevista que le hacen a Herrera, que es un filósofo, analista político, ¿no sé? Que dice, mire, lo mejor que podría hacer Gabriel es la traición al Partido Comunista. Otros vienen y dicen, mire, ¿sabe? Lo mejor que el mejor Partido Comunista sería que estos jóvenes, ¿no es cierto?, de los 30 años vinieran y estuvieran encabezando, liderando el Partido Comunista. Y otras cosas que se dicen de ese estilo con una simpleza muy... que uno escucha y dice, vaya, vaya, qué aventurados son. Sí. Omar, mira, yo he escuchado atentamente, creo que tus palabras y tu análisis es muy profundo. A mí me duele incluso, quiero decirlo, cuando en los ámbitos de la izquierda se trata de meter este tema etario que en Chile en concreto se ha usado y se ha usado y abusado por varios liderazgos. Yo estoy pensando, no en los 90, estoy pensando en el 2000. Estoy pensando en gente que trató de colocar aquí como que el tema fuera el tema etario, como una cuestión crucial. Partamos de la base que de los 90 en adelante esa expresión juvenil que luchó contra la dictadura, esa expresión juvenil que fue víctima del golpe de Estado. Hay una cantidad enorme de mujeres, incluidas embarazadas, jóvenes,
dirigentes obreros, luchadores sociales campesinos, campesinas, desaparecidos, ejecutados, en Paine, en Chihue, en el norte. Cuando los mataban no les preguntaban qué edad tenían. Cuando los torturaban o los hacían y los hicieron desaparecer, no les preguntaban qué edad tenían. Sin embargo, esa misma oligarquía, cuando le conviene, trata de anteponer el problema etario como los viejos que no entienden o las viejas que no entienden versus los jóvenes que son más flexibles. Y hay una serie de rasgos que tratan de introducir como factor de división, de fragmentación del campo popular. Yo eso me duele, fíjate, me duele porque creo que refleja incluso grados de inhumanidad y también refleja cierto grado de engreimiento complejo, tomando en cuenta que desde los 90 en adelante la oligarquía en este país tapizó a las generaciones jóvenes. Perdona la expresión, las hizo mierda. Las transformó en objetos desiguales, fragmentados. Le construyó una opacidad que por algún momento logró debilitar esa expresión juvenil que en el campo popular chileno viene de muchas décadas. Esto que tú decías es cierto, esto de la expresión juvenil en el campo popular chileno diverso, en las comunidades mapuches, en los pueblos originarios, en la clase obrera, en fin, ha sido un factor recurrente. Claro, no ha sido perfecto, porque nunca nada es perfecto, pero ha sido recurrente y revolucionario. No es casual que Salvador Allende haya sido ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda a los 30 años. 5 años menos que Gabriel. 5 años menos que Gabriel. Estamos hablando del gobierno de Pedro Aguirre Cerda del siglo pasado, cuando la oligarquía y la opacidad sobre el mundo juvenil, el mundo adolescente era brutal. Aquí no existía el concepto de párvulo, no se reconocía la niñez. Aquí lo que había era lo que en esas estéticas y éticas canciones de Víctor Jara, ¿no? El niño yuntero que después se convierte en el obrero luchador, ¿no? Porque en esos tiempos la sociedad chilena no reconocía la condición de infancia, menos de adolescencia. A ese nivel se llega, menos de juventud. La condición de juventud no es una cuestión dada, no es parte de la naturaleza. La edad, la condición de juventud es parte de las grandes conquistas del pueblo chileno o de los pueblos de nuestro país. Conquista, no concesión. Y no por edad, sino que por proyecto popular emancipador versus proyecto de domesticación, que en los 90, como otras veces hemos hablado acá, fragmentó, golpeó a las mujeres, a los jóvenes, a los viejos, a los niños, niñas, niñes, de una manera muy brutal. Entonces creo que poner las cosas en términos como que hay gente vieja que taponea la posibilidad de jóvenes, particularmente en el campo popular, a mí me parece que rompe con una tradición que es fácil de evaluar en la historia del movimiento emancipador chileno y que no siendo perfecto, sin embargo tiene estos dotes éticos profundos. O sea, yo quiero, por ejemplo, decir, Belén de Zárraga, que es una gran luchadora anarquista española, que cuando viene a Chile el siglo pasado, quien le abre las asambleas de obreros es Luis Emilio Recabarren y el Partido Comunista de Chile.
Y hay que ponerse en la situación concreta de lo que eso significa. Una mujer que va a hablarle a las asambleas de obreros en el norte chileno, acompañada de luchadores sociales como Recabarren, para que esos obreros concretos asuman la conciencia de lo que significa la necesidad de la igualdad de género y que las mujeres tuvieran derecho a voto. O sea, estamos hablando de un momento en donde yo creo que muy pocos tenían en su registro el concepto de igualdad de género o el derecho de las mujeres a votar. Cuando estamos hoy día en un momento en el cual los procesos emancipadores, el aporte de las tesis, el aporte de estas mujeres que yo te decía que son de 1 a 3 jefas de hogar, en fin, hay tanto que escudriñar. Yo lo que creo es que se nos trata de instalar cuestiones que hacen daño en vez de ayudar, hacen daño. Y creo que es bueno que yo fui parte de una generación que también teníamos, como todas las generaciones jóvenes, este engreimiento que es casi parte propio de una naturaleza de ser joven. Pero sí te quiero decir con mucha honestidad que nosotros teníamos tremenda admiración por viejas y por viejos que eran para nosotros, pero lo máximo, o sea, estamos hablando de gente que uno desde su juventud la miraba como maestras, como maestros, como personas que tenían mucho que darnos, como personas que eran vigentes, absolutamente vigentes. En fin, digo, no para ocultar las desigualdades, las brutalidades sobre la juventud, sobre los géneros, sobre las y los obreros, sobre los campos populares de nuestro país, sino que por sobre todo para, yo diría, despejar esto de que en algún momento yo creo que en Chile se fue metiendo cada vez más, particularmente en los 2000, cuando algunos liderazgos relativamente jóvenes empezaron a poner como una especie de condición negativa, la edad. Y te quiero decir que eso es más que peligroso, es muy poco revolucionario en realidad. Es muy conservador finalmente. Es muy conservador. Y es muy reaccionario en realidad. Es muy reaccionario. Porque también ocurre que muchas veces las ideas nuevas no la plantean jóvenes del punto de vista de la edad. Entonces, descalificar a un joven porque plantea una idea nueva es muy grave. Pero es que la historia está repleta de descalificaciones y de martiriología donde se liquidó a personas viejas por plantear ideas nuevas. Entonces, cuando tú pones la variante etaria, puedes estar jugando una carta reaccionaria y conservadora brutal. Brutal. O sea, hay muchos casos y situaciones en el arte, en la política, en la filosofía, en las ciencias, en donde hay personas que han sido descalificadas a partir de su edad porque se les ha tratado de descalificar las ideas que proponen o las cosas que plantean. Entonces, claro, yo digo, cuidado con ese tipo de cuestiones porque de repente pueden ser altamente complejas desde el punto de vista de lo que son en cuanto a realidad. Pero también, yo te insisto, creo que a mí un amigo, me decía un joven amigo, porque tengo hartas amistades jóvenes, incluso muchas fuera de las filas del partido, muchas fuera de la fila del partido. Yo he sido docente en muchas universidades, la mayoría públicas, y otras privadas desde prácticamente finales de los 70. He hecho clases en muchas universidades.
Y muchas veces, conversando con mis alumnas y alumnos, ellos me decían que se sentían como mascotas en esta sociedad. Y yo les decía, traten de explicarme por qué. Y me describían lo que es para ellos ser mascota. O sea que en las cosas incidentes no son consideradas ni considerados. Y claro, es cierto, pues. Pues una sociedad mercantilizada, como la que impuso el golpe de Estado y luego de los 90 en adelante, todo lo que fuera posibilidad de construcción de sujetas o de sujetos sociales ha sido vilipendiado. Entonces no es el factor necesariamente etario, pero sí está fuertemente considerado. O sea, más valor tiene, pero mucho más valor tiene en Chile, en este Chile que describimos, el que jóvenes adolescentes hayan hecho la revolución pingüina. O sea, eso refleja una madurez que de esa muchachada tremenda, tremenda, pero tremenda. Pero también en las comunidades mapuches tenemos muchas y muchos jóvenes y tenemos muchos y muchos viejos. Y el 2011 muchas y muchos jóvenes y muchas y muchos viejos. Y lo interesante de todo esto es que el valor que ha logrado reflejarse en el reconocimiento a estas jóvenes y estos jóvenes que irrumpen, yo diría que tiene mucho que ver con el futuro, la esperanza, el sentido de proyección, pero que yo insisto en este punto, insisto mucho en este punto, hay un espacio donde la condición etaria uno la tiene que colocar en un sentido meritorio, no del punto de vista de lo propiamente etario, no del punto de vista de lo propiamente etario, sino que del punto de vista de lo que es la aportación concreta en cuanto a ideas, en cuanto a propuestas, en cuanto a convicciones, en cuanto a condición social que se puede expresar en una persona o en un colectivo, en fin. Mira, las tesis no van a pasar a la historia por su juventud. Eso es muy valioso, porque son jóvenes. Pero lo que va a quedar como proyección y aporte a la sociedad chilena y al mundo es lo que ellas hicieron. Lo que ellas hicieron es de una trascendencia que va por sobre lo etario. Que va por sobre lo etario. Y yo diría que ahí hay una clave que me parece muy interesante y me parece muy arbitrario y muy prepotente que quienes han estigmatizado y fragmentado el campo popular, abusando del concepto del sentido de la edad, ahora lo usen y lo abusen para tratar de descalificar a un partido que tiene más de 100 años y que tiene un sentido de trascendencia que va mucho más allá de la edad de sus militantes, porque trasciende el partido, trasciende el colectivo. Eso me... Sí, mira, yo creo que bueno, hay una discusión que hay que dar, que es bien profunda, siento yo, dentro del mundo de las izquierdas. Yo creo que hay grandes viejos jóvenes. Exactamente. Yo creo que Pepe Aldunate murió siendo más joven que muchos jóvenes. Yo creo que Mariano Puga murió siendo más joven que muchos jóvenes. Yo creo que Volodya Teitelbaum murió siendo más joven que muchos jóvenes. Yo creo que don Andrés Elwin murió siendo más joven que muchos jóvenes. Y desde esa perspectiva, yo creo, lo que sí yo siento y creo que ha habido un uso y abuso a veces de un cierto adultocentrismo. Y eso sí es cierto. Absolutamente. Y eso sí es Muy cierto. cierto. Y eso Así es. nosotros lo hemos visto y lo vimos en la visita que hace Gabriel a, a la Casa de Gobierno, y en donde es recibido por un presidente que hace uso y abuso de lógicas adultocentristas y que tienen que ver con esta lógica de los patriarcas, ¿cierto?
Tienen que ver, perdona Omar, tienen que ver con la lógica de la dominación. Claro, claro. Tiene que ver con eso. Mira, cuando a Modigliani, cuando a Van Gogh, cuando a Toulouse-Lautrec, cuando a Neruda, cuando a Gabriela Mistral, cuando a Víctor Jara, y cuando a muchas y muchos, y pongo el enfoque en el arte, pongo enfoque en el arte, como pongo el enfoque en los revolucionarios, en el movimiento popular y obrero, Fidel, Recabarren, Allende, Gladys, o sea, hoy día un amigo me mandó un cuadro de fotografías de mujeres embarazadas desaparecidas. Sí. Todas jóvenes. Y su condición etaria es la que es, y lo que queda allí, en esto que te he mencionado, en el campo del arte, en el campo de la lucha popular, de la emancipación, lo que queda allí es la dominación por sobre los cuerpos. La dominación por sobre los cuerpos. Yo creo que si hay alguien que marcó esa lógica de admiración profunda por lo que significaba su cuerpo en sí mismo, siendo un viejo de una barba blanca larga, que Sí. hasta la muerte usó su overol. ¿Tú recuerdas? Sí, Para los 1 de mayo, sí, pues, después del golpe, por don supuesto. Clotario, Don Clotario, tremendo. ¿no? O sea, nosotros tenemos también una vivencia y una trascendencia de esa dimensión. Maroto, el cura El cura Maroto, Maroto, el cura Maroto, por cierto, el cura Maroto. entre tantos otros. Yo digo eso porque en realidad, para ir despejando un poco ese tipo de temas que uno los ve que aparecen en los diarios que son parte de la oficialidad, ¿no? De estos medios uniformados, lo ve también en ciertos programas que aparentemente son de lógica alternativa, pero que lanzan de una u otra forma este mismo mensaje y pretenden dar otro tipo de intencionalidades, y en donde escabullen la discusión política de fondo, porque la discusión política de fondo tiene que ver con las lógicas del poder en Chile, porque la discusión política de fondo tiene que ver sobre, ¿no es cierto?, el espacio donde hoy día está parado Gabriel Boric y su alianza política frente, ¿no es cierto?, a estos sectores que van a querer venir y mantener lo que tienen. Porque esa es la situación en la que estamos y en donde tenemos a un pueblo y a la gente que votó por este proyecto político expectante de ver qué es lo que va a ocurrir y cómo, ¿no es cierto?, este gran partido que se inicia con un golazo, ¿no es cierto?, producto de una generación, pero el partido continúa, y el partido es largo y el partido es duro. Así es, así es. En ese sentido, ¿cómo tú ves cómo se ha ido resolviendo en estos primeros días, ¿no? Dentro de lo que se ha podido resolver, las señales que hay? Sí, mira, yo creo que yo siento que vamos bien, vamos bien. Creo que el presidente electo es un compañero que yo siento que ha ido, y él lo dice, no es que yo lo esté interpretando, él lo dice, que ha ido internalizando un proceso de maduración del tiempo histórico que le tocaba vivir y la responsabilidad histórica que tiene sobre sus hombros. Hay muchas frases ya a estas alturas que reflejan esto y que son muy importantes. Nos bajamos del árbol, vamos a los territorios. Lo dice él, textual. ¿No? Si nos detenemos, algo así, en el norte, ustedes están para que rectifiquemos.
y le dice a ese pueblo que lo escuchaba en ese momento en el norte. Otra frase, para mi gusto, muy importante en este contexto. Somos depositarios de luchadoras y luchadores de mucho antes. Es decir, quiero decirte, Omar, que creo que nuestro presidente electo es una persona que ha ido internalizando con mucha rapidez una madurez para estos tiempos que nos ha tocado vivir. Y creo que los colectivos de trabajo con el cual él está construyendo, de hecho, a mí me ha tocado ser parte de la mesa política de Apruebo Dignidad desde su origen. Y tengo que decir que allí también se ha ido construyendo una madurez colectiva donde efectivamente, te quiero decir, Omar, el componente etario pasa absolutamente a segundo plano. Porque tú tienes compañeras y compañeros jóvenes y compañeras y compañeros mediana edad y compañeros y compañeros viejas y viejos. Tienes de todo. Es una mezcla, una mixtura. Es una mixtura lo que hay ahí. Y se ha ido construyendo un trabajo colectivo interesantísimo donde ni los de mayor edad le quieren poner la pata encima a los de menor edad, y los de menor edad quieren descalificar a los de mayor edad porque, no sé, por su edad. Y entonces se está dando una experiencia, para mi gusto, muy interesante, porque se produce la nomenclatura de una intergeneracionalidad que le da mucha potencia a la reflexión política que se produce en esta mesa Apruebo Dignidad. También lo mismo ocurre en la mesa política de Chile Digno, donde a mí me ha tocado participar. También ocurre más o menos lo mismo. Y me da la impresión, y esto lo digo, que no solamente esto es un fenómeno particular de esas mesas políticas nacionales, sino que se está dando en la reconstrucción del sujeto popular, del campo popular. Si tú miras, Elisa Loncón es una mujer de edad madura, sí, pero ahí está Natividad Yanquileo, que es una joven campesina, abogada, luchadora, mapuche. ¿Me entiendes? O sea, te quiero decir que se están produciendo unas cosas muy hermosas, que los espacios del campo popular, las mixturas se están superando estos intentos de fragmentación que provienen del campo de la domesticación y de la dominación. Yo no quiero idealizar con esto. Lo que quiero decir es que a propósito de tu planteamiento, Mar, es que yo creo que junto con este proceso, que yo observo con mucho interés de Gabriel, nuestro presidente electo, hay una construcción que se está dando y que creo que es una garantía muy grande para que este proceso y este gobierno tengan las centralidades en donde tienen que estar y no en cuestiones secundarias o en cuestiones menores. Creo que hay mucha preocupación por efectivamente cumplir con lo que se propuso. O sea, no más CAE, la pensión, la salud, los salarios, la vivienda, en fin, hay mucha preocupación por eso. Mucha. Yo diría que hay una centralidad en aquello. Hay mucha preocupación porque efectivamente el protagonismo popular que se reflejó en la votación siga activo. Y por eso es que la oligarquía y los enemigos del protagonismo y la soberanía popular ejercida prácticamente en la historia ven con temor y con preocupación lo que está ocurriendo. Y van a tratar de seguir haciéndole, aportillando el proceso, generando divisiones, provocando. Fíjate que eso mismo incluso, yo te diría, está provocando una especie como de respuesta no a la defensiva, sino que a la ofensiva frente a estos peligros. Si hay algo que en estos tiempos ha sido bastante cuestionado, es en algunos aspectos el nefasto papel que juegan los medios hegemónicos sobre los movimientos emancipadores que están cursando en nuestro país. Entonces, es muy interesante, como te digo, estas centralidades que se están dando, esta mirada de lo que significa construir un gabinete, por ejemplo.
yo te diría que de verdad, creo que es muy interesante y creo que puede dar la señal que se requiere para que efectivamente entremos por la puerta ancha a la construcción de un nuevo periodo de la vida de este país, con un gobierno que tiene plena conciencia de que en meses va a tener que gestionar para un plebiscito de salida y en meses va a trabajar como gobierno con para la realización de la nueva constitución. Donde hay sectores, por cierto, que se están planteando, ¿no es cierto?, la lógica del rechazo de manera Claro, muy dura, se están claro, organizando, se están preparando y están entendiendo, ¿no es cierto?, que la última oportunidad que tienen dentro del llamado proceso está en tratar de derrotar, ¿no es cierto?, el resultado de la Convención Constitucional. sí, sí, así es. ¿Sí? Yo creo que en eso también hay que estar muy alerta Muy alerta, y hay que ver cómo se trabaja desde esa perspectiva, ¿no? claro. Y no desaprovechar todo este camino andado, toda esta organización en ciernes que se logró levantar a partir de la candidatura de Gabriel y de ver cómo de una u otra manera tratamos o se trata de sostener lo logrado, ¿no? De uno u otro modo, para que los territorios no queden entregados solamente, ¿no es cierto?, al vaivén de la vida cotidiana, sino que también a una acción política contundente. Así es, así es. Eso. Bueno, Juan Andrés, yo creo que Bueno, Omar, ha sido muy profunda ha sido, sí, reflexión, sí, pero necesaria, sí, yo los invito necesaria. a algunos, a quienes ven este programa o quien lo escuche, los invito a leer Padres e Hijos de Turgenev. Es un libro Sí, que es bastante interesante. Es un libro que es bastante interesante. Para los militantes de izquierda, buscar historia de los propios partidos, pues, de sus propios claro, partidos. sin duda. Que yo creo que es muy que yo creo que ahí también hay elementos bien importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, un librito y que también tuve la oportunidad de conocer al personaje, lo que fue realmente un privilegio de conocer a Víctor Contreras Tapia y de escuchar de su propio testimonio, su relación siendo un joven obrero con Elías Laferte y de cómo a él le gustaba el Charleston y a don Elías no le gustaba el Charleston. No le gustaba el Charleston, No le claro. gustaba para nada el Charleston. Oye, pero igual hay fotos donde estaban todos participando en las fiestas de la Sí, primavera, disfrazados. sí, no, sí, Preciosa, pero unas fotos preciosas. sí, hay fotos muy bonitas, pero como te digo, Sí, don Víctor Contreras, yo me acuerdo que contaba con todo. esas historias muy particulares con Elías Las Laferte, polainas de Elías Laferte, claro, conocidísimo. y con esas visiones, en donde se daba toda esta situación generacional Sí, también, sí, sí, pero pues. en donde pero donde el compromiso era un compromiso histórico por otro tipo de cosas, por el cambio social, estamos hablando del primer alcalde que tuvo Tocopilla, A las estamos hablando de un generaciones, dirigente histórico. claro, a las generaciones y a los colectivos revolucionarios hay que considerarlo en su mérito histórico, porque Claro, si no se puede producir una arbitrariedad muy grande sí, y sí, sí. que a veces hasta es no solo injusta, sino que es poco humana, poco humanista en realidad. En fin, pero es una reflexión necesaria en estos tiempos y fantástico que se esté produciendo lo que se está produciendo, que las nuevas generaciones estén mayoritariamente en lo que están, que las generaciones no tan nuevas estén en lo que están. O sea, aquí nadie falta, sobra. Aquí nadie sobra. A Sí. nadie se le puede pegar un codazo para el lado. Al contrario, estos son los tiempos de... Mira, es que el estallido es tan hermoso, el estallido ha sido una cosa tan maravillosa,
no nos soltamos más, ¿no? Cuando dicen la Claro. consigna, Mira, no nos mira, soltamos yo te más. digo así, insisto, yo creo que uno siempre tiene que hablar desde testimonios que son personales y los va abarcando y va agrandando. Mi papá a los 85 años fue a votar Así es. y no fue a votar por casa. No, pues no fue a votar por No, casa. no. Mira, te voy a mostrar, dame 2 segundos. El otro día almorcé con un amigo, con 2 amigos, uno que es un verdadero sabio, Carlos González. Yo le digo el Mega porque lo conocí en mi adolescencia en Arica y allá le decíamos el Megaterio. Entonces quedó como el Mega. Pero el Carlos González es un sabio, vive ahora en Gran Bretaña, está trabajando como asesor de la brigada o de la bancada ecoconstituyente. En fin, es considerado como uno de los 10 científicos más importantes que asesoran las universidades de México, en Gran Bretaña igual, es decir, es un sabio, lo quiero decir con toda humildad, pero con toda fuerza, es un sabio. Bueno, y el otro día estuvimos conversando con otro amigo, y de ahí sale esta fotografía. Don Carlos Villa Ortiz, 93 años. No sé si se puede ver ahí. Ya, mira. Votando el domingo pasado, con su ternito, con su corbata, con todo el calor que hacía, pero como lo hacían en su tiempo las personas que iban a votar del campo popular, ¿no? Sí. O sea, Así es. mira, Con el son traje del cosas domingo, maravillosas. con el traje del domingo. El domingo, pues, y con su bastoncito ahí, en fin. Y hubo mucha gente, tú mencionabas tu padre, ¿no? Y mucha Sí. gente, mucha Los amigos de mi gente. papá, todos más o menos la misma edad, Entonces, iban en la misma. se está produciendo una conjunción muy hermosa, muy intensiva del campo popular. Aquí nadie puede quedar fuera, nadie puede quedar excluido. Al contrario, tenemos que seguir aprendiendo unas de otras y de otros. En fin, está bonito lo que está pasando. Ya pues. Y terminemos con un poemita. Con un Bien, poemita para ya, terminar pues Omar, para terminar dale, la noche. dale. Este texto se llama Fragmentos, a propósito A propósito, de estas conversaciones fragmentarias que vamos llevando. Una caja de objetos singulares, un pañuelo desteñido de memorias, una nota con tu nombre merodeando en la solapa, un gato abandonado a su suerte, los dedos golpeando el infinito, fragmentos de poemas cuyo destino es incierto. Buenísimo, Omar. Y así estamos, pues. Así estamos, pues. Esté muy Así bien, Juan estamos. Andrés. Que viva la poesía. Y los Sí, poetas y las poetas. sí, el mundo de la cultura se la jugó a fondo. A fondo, Sí, por supuesto, por a supuesto, fondo. Así es. por supuesto. Ya pues, Chao, que estén muy bien. Chao, nos chao. vemos, Omar. Que esté muy Chao, bien. Chao, chao. chao.